doctor Héctor Enrique Lama More a pasar a la mesa de entrevista. Doctor Héctor Enrique Lama More, muy buenos días. Tome asiento, por favor. Vamos a dar inicio a su entrevista personal. Tiene el uso de la palabra nuestro oponente, el doctor Iván Noguera Ramos. Con su venia, señor presidente. Doctor Lama More Héctor Enrique, estaba leyendo, bueno, al azar me ha tocado ser su ponente y leía que usted terminó doctorado en Derecho. Estoy bien, ¿no? Sí, cierto. Pero en la información que tengo, como que aparece que todavía no ha sustentado su grado académico de doctor en Derecho. Eso es exacto. Bueno, también tengo la información que estudió en el año 2005 y que terminó sus estudios y han pasado 10 años. Yo quería empezar, como me encanta la investigación del derecho, preguntarle si en estos 10 años ya tiene mi primera pregunta. Además, usted también es académico, porque estaba viendo que enseña en diferentes partes de especialidad civil. Yo quería saber si ya, como primera pregunta, tiene su plan de tesis. ¿Cómo va ese asunto? Sí, buenos días, señores consejeros, señor presidente, señor consejero Iván Noguera. Efectivamente, presenté hace un par de años una propuesta de tesis, no una propuesta, sino una designación de mi tema, del tema del cual iniciamos la investigación. ¿Cuál es? Acerca de la relación que existe entre el derecho de propiedad, el derecho de posesión y el derecho registral. Todo esto ya se veía en el Poder Judicial, el tráfico inmobiliario que ha causado mucho daño a las personas debido a cierto vacío normativo que tenemos en nuestra legislación. He hecho un trabajo que es un primer esbozo que fue publicado hace un año en la revista Gaceta Jurídica, justo vinculado a este tema. Y razones del tiempo, la verdad es que no he profundizado más este tema, pero cotidianamente estoy tratando de almacenar información, sobre todo relacionado con la jurisprudencia y la doctrina, básicamente local. ¿Cuál va a ser el problema de investigación ahí? Bueno, nuestro modelo de transmisión inmobiliaria se regula a través del solo consentimiento de los contratantes, constituye la transmisión de propiedad. Es decir, basta que dos personas se pongan de acuerdo sobre el precio, cosa, y la transferencia se produce por ese solo hecho, por la voluntad de las partes, que se conoce como el modelo francés del consensualismo. Es ajeno nuestro modelo al modelo del título y modo que se conoce en España, en transmisión inmobiliaria, donde el transferente no solamente debe firmar un contrato, sino que además debe entregar el bien, es el atraditio. Podríamos decir que el contrato es el título y la entrega es el modo, es decir, los que venden deben tener la posesión. A diferencia también del modelo registral que está vigente en Alemania, donde el propietario es el que está en el registro. En nuestro país, quien vende no tiene que tener la posesión del bien y no tiene que estar en el registro. Simplemente basta con que acredite o frente al adquiriente acredite algunos documentos para que se pueda decir que la propiedad sea transferida. Como se comprenderá, nuestro Código Civil tiene un sistema registral bastante exigente, al punto que aquellos propietarios que no tienen su derecho escrito corren el riesgo de perderlo, porque existe una norma, o varias normas en el derecho registral, que quienes adquieren de derechos inmobiliarios, de quienes en el registro aparecen como titulares de facultades para conferirlos, una vez inscrito este derecho del adquiriente, él no lo pierde, por más que el derecho del transferente
se declare nulo, se resuelva o se rescinda, o sea, se declare ineficaz. Pese a que el que pudo haberlo transferido ya no era el propietario. Entonces, en nuestro país hay muchos propietarios registrales que no son propietarios jurídicamente hablando, porque pudieron haber vendido ya estos bienes. Entonces, las personas, al no tener la exigencia del registro, mantienen su propiedad fuera del registro. Y eso es lo que provoca el problema que es objeto de investigación, ¿no? La eventual pérdida de propiedad de los titulares de derecho. Se nota que usted conoce bastante del campo, considerado por muchos como la madre del derecho, ¿no? El derecho civil, en todo caso el padre. Doctor, usted, cuando uno desarrolla una tesis, hay también que manejar el aspecto metodológico, el aspecto jurídico, no hay problema, usted es experto, pero no sé si, ya que empezamos hablando de su investigación doctoral, en esa tesis ya reflexionó en cuáles van a ser sus dos variables. Porque acá en el Perú lo que se hacen bastante son tesis que tienen estudios correlacionales, ¿no? Que guardan relación entre dos o más variables, donde una variable es independiente, que es la causa, la que manipula, y la otra variable es la variable dependiente, que es el efecto. Y en base a eso se puede desarrollar las bases teóricas relacionadas con el tema dentro de lo que es el marco teórico. Le digo esto porque yo soy un aficionado a la investigación, no de su especialidad, que es tan linda, pero no sé si ya había usted pensado en esas dos variables que puedan ser los pilares de su materia de consistencia, del planteamiento del problema, ¿no? Porque al final de cuentas el planteamiento del problema es una pregunta. ¿Qué me tiene que decir sobre eso? En realidad no he empezado el trabajo de la tesis. Lo que estoy haciendo es una recopilación de los materiales doctrinarios, casuísticos. No tenía en mi mente hacer una tesis de campo, digamos, donde hagamos un trabajo práctico que recopile información no quería específica, sino una más doctrinaria y casuística en el sentido jurisprudencial, ¿no? Más que, digamos, un trabajo de tipo de investigación que... científico puro, porque hay autores que hablan de que hay dos clases, ¿no? La investigación de científica aplicada, la que usted refiere de campo, de contrastación de hipótesis, encuestas, ¿no? Y la otra, investigación científica pura. Pero a mí me preocupa porque algunas universidades no aceptan las investigaciones científicas puras. Cuando uno ve el reglamento de cómo elaborar la tesis y el plan de tesis, no vemos esto, ¿no? Por eso le pregunto dónde estudió el doctorado, porque todo depende de ahí. En San Marcos. Ah, ya. O sea, que todavía no he iniciado el trabajo propiamente dicho. Además, todavía no se me ha designado un asesor de tesis. Está inscrito así el tema y un índice sobre los asuntos que se van a abordar en esta investigación. Claro. Bueno, entonces vamos a algo más de su especialidad, que es el tema civil, procesal civil. A mí siempre, como inquieto en el campo de la investigación, me ha llamado la atención el tema de la prejudicialidad en asuntos civiles. La verdad que revisando
libros, revistas sobre el tema he visto muy poco. Usted tiene una aquilatada trayectoria de magistrado y no sé si alguna vez le han planteado como juez civil superior, en primera instancia también ha sido juez. Sí, claro, de 94. Claro, juez de primera instancia. No sé si le habrán planteado esta solicitud de suspensión del proceso civil por existir una prejudicialidad. Me gustaría saber si en la práctica así ha ocurrido o no. Muy poco. El Código Procesal Civil prevé la llamada cuestiones previas, ¿no? En las que, por ejemplo, la fracción de inventario, en el caso de que se esté discutiendo temas vinculados con un conjunto de bienes que deban ser previamente inventariados, pero tienen que versar sobre asuntos de carácter material, no de carácter procesal. Las alegaciones tienen que escapar del tema procesal para poder tener la fuerza para suspender el proceso. Pero casi no se da. Porque lo que comenta usted de cuestiones previas, ese es otro tema, ¿no? Yo estoy hablando un poco de la prejudicialidad en asuntos civiles. Le comento esto porque hay muchos autores italianos en la doctrina, y bueno, ¿para qué nos vamos a ir a Europa? Hay argentinos, uruguayos que el derecho procesal no es como acá en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos, para no mencionar nombres, personas que son estudiosas del derecho procesal civil. Por ejemplo, alguien mencionó que era un candidato de Carlos Lugo, ¿no? Creo que él tiene publicaciones en procesal civil. El mismo profesor universitario muy reconocido en el Perú y actual presidente del Poder Judicial, Ticona Postigo, también tiene publicaciones en procesal civil. No es mi tema, usted sabe, yo me dedico a la otra área, pero no hemos visto publicaciones de Carlos Lugo o del doctor Ticona Postigo o de Francisco Velasco Gallo, para hablar de los antiguos clásicos, o de Monroy Galvez. No hemos visto, como ocurre en Argentina, Uruguay o Italia, que el procesalista no solamente abarca el tema de procesal civil, sino también procesal penal. No sé si me dejo entender. Sí, no. Acá sí hay una división, porque los procesalistas penales no entran al tema de procesal civil, ¿no? La única figura la única figura parecida a la prejudicialidad que usted refiere es las cuestiones previas, que sí están reguladas en el Código y que permiten la suspensión del proceso, pero no bajo la connotación que usted le da y que al parecer se aplica en el proceso penal, ¿no? Sí, justamente, disculpe la pregunta un poco doctrinaria, pero es tan interesante y aprovechando su vasta trayectoria de mucha calidad académica, justamente el código pues, de su especialidad establece los casos de suspensión del proceso civil, ¿no es cierto? Y si no me equivoco, es el artículo 280 del Código Procesal Civil. Y si esto coincide también con el área procesal penal, nos damos cuenta que hay requisitos específicos para poder plantear la prejudicialidad en un proceso civil. No sé si usted recuerda a grosso modo esos requisitos para que pueda usted suspender un proceso civil en razón de esos requisitos. Sí, es posible que un proceso civil se suspenda cuando, por ejemplo, existe o el juez se advierte o hay evidencia de un ilícito penal que tiene directa conexión con el proceso civil. Entonces, el juez civil debe suspender el proceso civil a resultas del proceso penal, ¿no? Claro, muy bien. Solamente faltó que ese
indicio de la comisión de un delito sea de ejercicio público, porque como sabemos la acción penal es pública, pero el ejercicio sí puede ser público o privado. Pero para poder suspender un proceso civil tendría que ser un delito de ejercicio público, ¿no? Definitivamente, no privado, eso es lo único que faltó. En lo demás usted tiene razón, tiene que haber una vinculación, que el resultado de lo penal puede influir, ¿no? En lo que, sí, muy bien. Estaba leyendo un poco su especialidad para tratar de estar al nivel de su conocimiento en materia de derecho civil, procesal civil, que no es mi tema. Y siempre también me llamó la atención, como curioso, ¿no?, de esta disciplina, el tema de la legitimidad para obrar, que algunos estudiosos italianos, ¿no?, extranjeros, no están de acuerdo con llamarle legitimidad para obrar. ¿Usted recuerda con qué otro nombre le conoce la doctrina a esto de la legitimidad para obrar, que algunos discrepan con que se le llame así? Sí, la legitimidad para obrar es incorporada en nuestro código como un supuesto para la declaración de improcedencia liminar de la demanda cuando es respecto del demandante. La legitimidad supone la titularidad del derecho. Es cierto, la doctrina se ha dividido en dos campos en relación a este tema, que es bastante complejo, porque muchas invocaciones de titularidad de derechos no pueden ser evaluadas en etapa preliminar, porque siendo precisamente la titularidad del derecho están vinculadas con el tema de fondo, que deberían ser dilucidadas o definidas en la sentencia. Y esa es la otra corriente que señala que debe no ser la legitimidad para obrar, sino la legitimidad ad causa, o la legitimidad de la causa. Muy bien. Que supone en realidad ser un requisito no de la acción, sino de éxito de la pretensión. Es decir, esta corriente, que no está incorporada en nuestro país técnicamente, sostiene que la legitimidad para obrar no puede ser un elemento de estudio preliminar, porque es un requisito para éxito de la pretensión. Eso solo se puede evaluar en la sentencia. Muy bien, muy bien. Y todo lo que ha hablado, ¿usted recuerda los tratados de qué estudioso del derecho procesal civil menciona? El colombiano, se me dio la Deves Echandía, es uno de los... se me fue el nombre. Deves Echandía, que tiene muy no se olvide de este también, de ascendencia italiana, Chiovenda. Muy bueno. Claro. Pero a mí me gusta bastante este autor clásico italiano también, que tiene muy buenas publicaciones, no solamente en derecho procesal civil, porque ya lo dije al inicio de esta conversación que tenemos con usted, tiene muy buenas en procesal penal, es un clásico. Francesco Carneluti. Carneluti en doctrina no está de acuerdo ni que se le llame legitimidad para obrar, ni tampoco está de acuerdo con que se le llame legitimidad a causa, como dice usted, o legitimidad a la causa. Él tiene en sus tratados otra denominación respecto a la legitimidad para obrar. No sé si usted lo tiene claro. Esa parte no la de la teoría procesal de Carneluti no. Perdón, se está moviendo el piso. Bien. Bueno, me quedé en esto. Carneluti publica en una de sus obras del Tratado de Derecho Procesal Civil, prefiere llamarle legitimación para los actos procesales, en lugar de llamarle legitimidad causa. Y otro jurista italiano, Ayorio, también le llama legitimación simplemente, ¿no? Pero bueno, hablar de doctrina es tan bonito y verdaderamente apasionante. Así nos vamos a morir investigando el derecho y aprendiendo cada día más. Y yo
felicito que usted tiene algunas investigaciones. Comenten un poco de sus investigaciones, que eso verdaderamente resalta en toda persona que es abogado y en esta oportunidad magistrado, ¿no? Como usted. Bueno, conforme se ha ido desarrollando mi actividad en el Poder Judicial, los temas que han ido presentándose me han motivado a realizar algunas investigaciones de tipo doctrinarias que han sido publicadas, debatidas, discutidas en plenos jurisdiccionales, reuniones de magistrados con fines de unificación de criterios. Una primera investigación que realicé el año 97 a raíz de una problemática que se presentó en los estrados judiciales sobre los embargos de los bienes sociales cuando el deudor es solo uno de los cónyuges. Entonces la jurisprudencia sostenía que debería de declararse fundado el embargo fundada la tercería de propiedad, porque podía decirse que la mitad del bien social le pertenecía y que podía subastarse. Otra tesis sostenía que esta demanda debería ser declarada infundada porque el bien no es del deudor, sino es un bien social. En un pleno, esto motivó una investigación que fue publicada en la revista del Poder Judicial e incluso fue llevada como una de las propuestas iniciales para un trabajo de proyecto de tesis, pero que desgraciadamente ya no se cristalizó porque el pleno jurisdiccional del año 97 adoptó una tesis que luego se ha mantenido vigente hasta ahora, que es que las tercerías de propiedad con respecto a los embargos de los bienes sociales no deberían declararse fundadas en el sentido de que se considere que el 50% del bien social le pertenece al cónyuge deudor, sino simplemente fundadas en el sentido de que hay una porción patrimonial del deudor en el bien social y que eso no puede identificarse porque los bienes sociales no son copropiedad y que en todo caso debería esperarse que la sociedad gananciales fenezca, se liquide y luego se establezca qué parte le pertenece al cónyuge deudor para que pueda esa parte ser levantada. Esto me llevó a analizar los antecedentes de la figura de la sociedad gananciales, que tienen origen germánico y que llega a América Latina desde la época de la colonia a través del derecho español. Esta posición motivó incluso que se produjera una modificación legislativa en el Código Procesal Civil en razón de que la norma procesal civil establecía que en ejecución de sentencia, de una sentencia de conocimiento, un proceso ordinario, un proceso ejecutivo, si la sentencia de primera instancia declaraba fundada la demanda en un juicio ejecutivo, el acreedor podía requerir a través del juzgado al deudor para que señale libre bajo procedimiento de declararse la insolvencia. Esta manera de requerimiento para declarar insolvencia al deudor provocaba, por una norma del Código Civil, el fenecimiento de las sociedades gananciales. Al fenecer las sociedades gananciales se establecía la cuota que le corresponde al deudor y de esa manera se podía llegar al remate. Pero esa era una norma que estaba solamente pensada para los juicios ejecutivos. A raíz de este acuerdo, 2 años después, esa misma norma se desplaza y se aplica también para todos los procesos de conocimiento en la etapa de ejecución. Entonces, si en ejecución de una sentencia de conocimiento y de obligación de asumir dinero el deudor no señala bien libre, entonces era declarado insolvente. Esta norma ha sido modificada reiteradamente con fecha posterior. Otro tema de investigación que también surge después de esta preocupación fue el tema de la posesión. Básicamente por la cantidad muy grande de juicios que se iniciaron de desalojo invocando la causal de la posesión precaria. Esto también me llevó a llevar temas a plenos jurisdiccionales en el año 99 y en el año 2000, donde tuve la oportunidad de participar como juez superior jurisdiccional, y me llevó nuevamente a una investigación, en este caso ya para tener total claridad. Creo que nunca se puede llegar a tener total claridad sobre las situaciones jurídicas, pero por lo menos conocer un poco más de lo que se conoce normalmente
el tema de la posesión, que es un tema bastante complejo. La doctrina internacional se encuentra claramente dividida en la naturaleza jurídica de la posesión, y a esa complejidad se agregaba el concepto del precario, que nuestro Código Civil introdujo una definición que ningún Código Civil la tiene, que el precario es aquel que posee sin título alguno. Según Lucrecia Marion Humboldt, que fue la autora de este artículo, sostenía que la jurisprudencia había mutado el concepto originario del precario romano clásico para cambiarlo al precario que la jurisprudencia consideraba como el poseedor que tiene un bien sin que le asista derecho alguno para tenerlo, que no paga renta y que carece de título. Estas dos figuras, posesión y precario, son las que finalmente motivaron a un trabajo de investigación que es una de las primeras publicaciones que salieron a la luz en el año 2006. Una última pregunta doctrinaria para no excedernos en el tiempo, que es tan bonito conversar de estos temas doctrinarios. ¿Ha escuchado usted hablar de la hipoteca industrial en la doctrina? Bueno, la hipoteca en general... no, la industrial. Sí, pero digamos, hace unos años, hasta el año 2006, existía la prenda industrial, ¿no?, que permitía el gravamen de las maquinarias, de las empresas, que permitían financiamiento a las mismas. Pero la hipoteca industrial, entendida como gravamen sobre inmuebles, no hay, digamos, en nuestro medio, no se ha desarrollado tampoco en nuestro medio una doctrina vinculada a esta figura. A lo más que hemos tenido cercano en nuestro reglamento jurídico ha sido la prenda industrial, que ahora es garantía mobiliaria. No conozco en este medio, en nuestro reglamento jurídico, esta figura, ¿no? Y tampoco he visto el desarrollo como doctrina en nuestro país, ¿no? Pero sí en el extranjero. Sí. Bueno, para mí es suficiente, presidente. Gracias, doctor Iván Noguera. Doctor Lamamori, usted fue ratificado por unanimidad por este Consejo en septiembre del año 2011, ¿es así? Exacto. Y luego usted ha sido primero presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y actualmente conforma la Sala Civil de la Corte Suprema. No, Sala Social y Constitucional. Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema. Estuve el año pasado en Sala Civil transitoria. Perfecto. Doctora, en su ejercicio como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿cuál fue, insisto, a todos de manera muy breve, cuál cree usted que haya sido la impronta que ha dejado su gestión y qué cosa, digamos, usted siente que con otras condiciones, seguramente con otros medios, con otros recursos, pudo realizar y que no lo llegó a hacer? Bueno, hay muchas cosas que no se han podido realizar. Yo más bien preferiría decir qué cosas pude hacer y que han quedado hasta la fecha de mucha utilidad. En marzo del año 2011 reúne el equipo técnico de la Corte, siendo yo presidente, asumiendo el cargo de enero, y al encargado de informática le pregunto por qué razón no se visualizan las sentencias en el link de seguimiento de causas que aparece en la página web del Poder Judicial. Si usted entra, conocerá, supongo por su ejercicio, entra a la página web, ve el icono seguimiento de causas en línea, pone el número del expediente, la corte, la sede y le va a aparecer la historia del expediente, ¿no es cierto? Pero hasta ese momento solo aparecía un resumen de la demanda, de la sentencia fundada y fundada, pero no aparecían los textos. Le pregunto al técnico por qué razón no aparecen los textos, si el sistema podía arrojarlo. Me contestó de una manera bastante sincera, me dice sí se puede. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué no lo hace? Porque nadie lo ha pedido. Bueno, entonces formalmente se lo pido. ¿Cuánto tiempo necesitaría para que los justiciables puedan ver las sentencias publicadas en la página web sin tener que venir al Poder Judicial a ver las sentencias? 9 días, nos citamos 9 días después y efectivamente hizo una presentación, hizo un piloto y pudo accederse a publicar, acceder al